Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos por las pantallas de Canal 24 Horas. Todas las semanas revisando lo que es la ciencia hecha en Chile, la investigación, la innovación y el desarrollo de los centros, academias y distintas organizaciones que han compartido con nosotros y seguirán, por supuesto, aquí en el programa. INCAR cumple 10 años y en este tiempo ha podido contribuir con conocimiento científico en diferentes áreas de la acuicultura. Una de ellas, el proceso de cultivo en agua dulce. ¿Qué han aprendido en este tiempo? Lo estaremos revisando y conversando también en los próximos minutos. En esta década, la industria acuícola también ha cambiado, diversificando su producción, sus mercados. Ahora, ¿cómo ha sido este proceso y cuál es la actual realidad de la acuicultura chilena, local? De eso estaremos conversando también. Y los y las queremos invitar a hacer una mirada hacia los desafíos del futuro y de qué manera la acuicultura puede o no aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, las ODS, propuestos por Naciones Unidas con miras a el 2030, el 2030. Estaremos conversando para estos temas con la investigadora principal del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR, doctora Doris Soto Benavides. Y antes de comenzar con la conversación, los quiero invitar a ver la primera nota que nos cuenta sobre la importancia de la piscicultura y la contribución que estos 10 años ha hecho INCAR en esta etapa del cultivo. Estudiar el proceso de la piscicultura en agua dulce ha sido el objetivo de un equipo del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, quienes han puesto especial atención en la flavobacteriosis, patología que más afecta esta etapa del cultivo. Nuestra investigación durante los últimos años ha tenido un impacto desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, antes de nuestro estudio, la normativa no entregaba los datos de sanitarios ni tampoco los datos específicamente de mortalidad en agua dulce. Hoy en día el informe sanitario del Servicio Nacional de Pesca incluye esta información y la distribuye en general a toda la comunidad. El uso de antimicrobianos también es una preocupación en la piscicultura en su etapa de agua dulce, y los estudios y recomendaciones del INCAR han permitido hacer una reducción del orden del 25%. También han trabajado en otras recomendaciones para hacer más seguros los cultivos. Tiene que ver básicamente con el hecho de reconocer que en la piscicultura puede haber más de un microorganismo, ¿no es cierto?, causante de una infección. Y por lo tanto, cada vez que se mueven los peces de un lugar a otro, se mueven con esas bacterias. Por lo tanto, una de las cosas que se ha limitado, de cierta manera, el productor ha considerado como válido, es evitar el movimiento de los peces porque se mueven también con esas enfermedades. En estos años de investigación, en INCAR también han puesto atención a problemas emergentes como son las repercusiones que podría generar el cambio climático en estas etapas de cultivo, especialmente en la provisión de agua. Durante las últimas décadas, acoplado al avance de las pisciculturas a la zona centro-sur del país, la salmonicultura ha empezado a convivir con paisajes más heterogéneos. Estos paisajes heterogéneos generan provisiones de agua en las cuencas que son menos estables que el bosque nativo. Y eso los salmoneros lo ven. Ven, por ejemplo, eventos de turbidez durante periodos de primeras lluvias en los otoños, ven periodos más prolongados de temperatura alta durante los veranos. Todo esto genera condiciones, por ejemplo, más propicias para enfermedades, ¿sí? O genera condiciones que son menos propicias para la alimentación, ¿ya? Entonces, estos cambios ya son evidentes y en el futuro lo van a hacer aún más con escenarios de cambio climático donde se prevé que los eventos extremos en la zona centro del país y centro-sur van a ser más intensos y más prolongados. Entonces, ¿estamos a tiempo para mitigar estos efectos? Existen variadas formas de mitigar los impactos. Una de ellas es la típica, invertir en tecnología en la fuente de abastecimiento de agua. Pero otra posible es aportar al manejo y conservación de las cuencas. Yo creo que la salmonicultura, al ser un actor tan relevante en el sur de Chile, debe comenzar también a ser un actor que ayude a conservar o a manejar las cuencas. Se deben restaurar paisajes, se debe propiciar que el bosque nativo sea nuevamente una condición dominante en los sistemas de provisión hídrica para asegurar que en el futuro, ante escenarios de menor precipitación, las cuencas sigan proveyendo una buena cantidad de agua durante verano de alta calidad.
Desde su puesta en marcha hace 10 años, en INCAR vienen generando conocimiento científico que dé respuesta a las antiguas y nuevas problemáticas que enfrenta esta industria, que la última década se ha posicionado como una de las más relevantes del país. Y conversamos sobre acuicultura aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Ya estamos en el estudio con la investigadora principal del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR, doctora Doris Soto Benavides. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí. Vamos a hablar un poquito de INCAR, pero antes quería tomar lo que estábamos viendo en la nota y hacerle una pregunta bien básica. ¿Cuál es la relevancia que tiene el cultivo en agua dulce para la acuicultura y finalmente para las distintas áreas de la producción local? Bueno, Chile, uno de sus principales productos acuícolas es la salmonicultura, y los salmones se engordan en el mar, pero requieren de una etapa de agua dulce. Nacen en agua dulce y crecen hasta un cierto tamaño en agua dulce, ¿Ya? Y luego son movilizados a engordar en el mar. Entonces, hay un proceso también de desarrollo que va del agua dulce al agua salada. Sí, de hecho Muchos ellos no lo saben, nacen y viven en los ríos y Ya. en pisciculturas en agua dulce, Claro. y luego tienen que ser movilizados en camiones, ¿no es cierto? O en embarcaciones cuando está cerca del mar, y luego se llevan entonces al ambiente marino donde van a engordar, van a crecer y van a ser cosechados. Ya. Es una especie anádroma que necesita el ciclo en agua dulce y en el mar. Ciclos bien definidos aquí por la madre naturaleza, pero detectados por la mente humana, digamos. Hay que tenerlo bien Exactamente. claro para no Sí, sí, quebrar ese equilibrio. No, lo que hace la acuicultura es emular el ciclo natural en el Perfecto. fondo. Sí. Ahora, en ese trabajo que ustedes como INCAR, lo comentábamos hace 10 años, han estado desarrollando, estudiar los ciclos naturales, pero por sobre todo también me imagino incorporar otros elementos de la misma sociedad, ¿no? Desde la economía local, que significa la acuicultura, es una actividad muy importante para la economía de distintos lugares donde se desarrolla, por ejemplo. Sí, efectivamente. Es decir, Clave. tanto en la etapa de piscicultura, que ocurre prácticamente desde la 8ª región hacia el sur, como en la etapa de engorda, que va en la región de los lagos, en Aysén y un poquito en Magallanes, el sector tiene una tremenda importancia porque, bueno, genera mucho empleo directo y sobre todo empleo indirecto y encadenamiento productivo, digamos. ¿Cuánto aporta el nuevo conocimiento, la investigación que se desarrolla, por ejemplo, en INCAR? Bueno, yo creo que en estos últimos 10 años INCAR ha aportado muchísimo. Por ejemplo, lo que hablaban los colegas de la etapa de agua dulce. Hemos ido tratando de aprender, y de hecho se ha avanzado mucho, en la importancia de esa etapa para la vida del salmón, para su salud. Por ejemplo, el tema de las bacterias en agua dulce, que los colegas lo han investigado con mucho más detalle, y cómo mejorar esa parte para que la parte final, la engorda, sea buena, no haya que usar antibióticos, por ejemplo. Es que ha sido todo un tema en la actividad de la salmonicultura. Exactamente, y si esta etapa en agua dulce es realizada adecuadamente, luego el crecimiento posterior en el mar puede ser bueno también. Con la posibilidad de no tener que recurrir a antibióticos, por Claro, ejemplo. efectivamente, es decir, se cría un pez desde pequeño, más saludable, más fuerte, que tiene mejores defensas, que ha estado menos expuesto a enfermedades importantes. Y además el tema de la calidad del agua es fundamental, como también lo explicaba el colega. La calidad del agua en las pisciculturas depende del estado de conservación de las cuencas. O sea, en el fondo depende, por ejemplo, de la cobertura de bosque nativo. Que es un tema muy, muy interesante y muy relevante también. Claro, aquí salimos, digamos, del agua dulce de la cuenca a lo que es el entorno. Que también, al ecosistema. Al ecosistema que, como lo dice el nombre, está totalmente interconectado, digamos, pero que tiene que ser revisado por los investigadores. Absolutamente, y eso nos permite además comprender que esta producción que hacemos depende de servicios ecosistémicos que muchas veces no manejamos o que manejamos mal. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo en estos años para recomendar mejores medidas de manejo y mejores políticas también. Doctora Soto, esos son algunos de los cambios que ha habido en la actividad acuícola. Otras grandes transformaciones que ustedes han ido también monitoreando, desarrollando y enseñando también, porque aquí estamos hablando de una actividad de siglos, digamos, donde hay experiencia, donde hay tradición, pero que se van incorporando conocimientos para llevarlo de mejor manera. Bueno, en realidad en estos 10 años yo diría que
la gran transformación que ha visto la industria. Bueno, por un lado ha sido el crecimiento, prácticamente tanto la salmonicultura como la mitilicultura, la producción de mejillones, de choritos se ha duplicado en estos 10 años, y también han habido muchas mejoras en los procesos productivos, en la parte tecnológica. También hemos ido aprendiendo bastante sobre los problemas ambientales y cómo enfrentarlos, ¿no es cierto? Así que en eso hemos aportado, yo diría, en forma significativa a las políticas públicas en ambos tipos de cultivo. ¿Con una visión también con respecto a los efectos del cambio climático? Claro, en eso hemos trabajado bastante. Produjimos, por ejemplo, los mapas de la plataforma Alclim, mapas de riesgo frente al cambio climático para ambos sectores, la salmonicultura y la mitilicultura. Y los riesgos también dependen de la calidad del ecosistema y de si manejamos bien o no la actividad. O sea, ese es un tema súper importante. Súper importante. Otro tema que me imagino es bien relevante, doctora Soto, es la relación que tiene INCAR con las comunidades, con aquellos quienes llevan la acuicultura, la actividad de la salmonicultura, la piscicultura, entre otros. ¿Cómo se va desarrollando eso también? Bueno, en realidad la relación que tenemos nosotros con las comunidades, primero con el sector privado, nosotros hacemos investigación que la financia el Estado, y nosotros tratamos de ser lo más objetivo posible en la manera en que realizamos la investigación, y tratamos de producir recomendaciones tanto para el sector privado como para el sector público. Y también trabajamos más a nivel de las comunidades a través de la extensión y de la entrega de conocimiento en forma simple. Formación y educación. Exactamente. Y Sí. difusión también. Hacemos bastante difusión, trabajamos con escuelas, trabajamos con profesores de escuelas técnicas acuícolas, trabajamos con niños también, hemos apoyado los programas Explora del Ministerio de Ciencia. Entonces tratamos de explicar cómo es la acuicultura y por qué tenemos que hacerlo bien, porque es muy importante para el futuro, digamos. Me imagino también, hablo mucho, me imagino yo, pero poniendo en el contexto, doctora Soto, de las prácticas y el conocimiento de la actividad acuícola en otros países, ¿no? Pensando en la salmonicultura con una de las grandes, Noruega, por ejemplo, Sí, que, claro. que lleva la delantera y que va marcando la pauta. ¿Eso también es un tema que ustedes han abordado? Absolutamente. Obviamente Chile es el segundo productor y mayor exportador de salmones después de Noruega. Y claro, efectivamente los ecosistemas donde se produce el salmón en Chile se parecen un poco a los de Noruega, pero no son iguales. Son iguales. Y requieren aproximaciones distintas de gestión. Y nosotros estamos tratando de desarrollar investigación que tenga mucha incidencia en las políticas que nos ayuden, por ejemplo, a producir salmones dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. No queremos sobrepasar esa capacidad y queremos darle la oportunidad a la biodiversidad y a la conservación también. Clave la sostenibilidad en todo Exactamente. sentido y lo amplio de la palabra. Doctora, vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando sobre los cambios que ha tenido la industria en esta década, la industria acuícola chilena, y específicamente en su presencia en los mercados internacionales. Revisamos la siguiente nota, hacemos una pausa y volvemos a conversar con la doctora Soto aquí en Exploradores. Cuando hace 10 años se puso en marcha el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, la realidad de la acuicultura en Chile era muy diferente a la actual. Era una industria más pequeña, o sea, producíamos alrededor de 400.000 toneladas de salmones, ahora producimos cerca del 1.000.000 de toneladas. Era una industria monocultivo, se producía principalmente salmones y era una industria que tenía problemas regulatorios en general, pero principalmente en ese entonces problemas sanitarios importantes porque veníamos recién saliendo de una crisis que fue la crisis del virus ISA. En esta década, los cambios han ido principalmente en dos líneas. Se han generado nuevas regulaciones sanitarias y ambientales y se ha diversificado la producción, lo que, entre otras cosas, ha atraído nuevas inversiones extranjeras, aunque hasta ahora el salmón es el que lidera en cantidades producidas. La importancia que tiene el salmón chileno en el mercado internacional, de hecho, es bastante relevante. Es uno de los primeros productores de salmón junto con Noruega, es el principal productor que atiende el mercado de Estados Unidos y Brasil, y es bien importante también en el mercado europeo, que es el principal mercado de Noruega también.
En la diversificación de los productos, el cultivo de mejillones hoy tiene gran relevancia. La producción acuícola en Chile de mejillón es la segunda más importante después del salmón del Atlántico. Y en los mercados internacionales Chile juega un rol clave porque es el principal exportador de mejillón. De hecho, en términos de producción también, hablando globalmente, Chile es el segundo productor más importante, solamente superado por China. Y esto ha logrado que el mejillón de Chile se posicione de buena forma en mercados internacionales. Por ejemplo, si pensamos en Europa, países como España, Italia y Francia importan casi el 100% exclusivamente de origen chileno. Las algas son otros de los productos en los que Chile ha comenzado a tener participación a nivel internacional. Chile no es uno de los productores más importantes a nivel mundial, sin embargo está en el top 10 de los productores a nivel internacional y de hecho comparado con países asiáticos la producción es bastante pequeña. Sin embargo, cuando vamos a términos de comercio internacional, Chile es el segundo país que exporta más alga en el mundo, solamente sobrepasado por Indonesia. Y parte importante de la producción de algas chilenas se destina exclusivamente al mercado chino de algas, donde posteriormente son procesadas, por ejemplo, por la industria para agregarlo como espesante en algunas comidas, para generar algunos insumos médicos o también para la industria textil. El crecimiento de la producción y exportación acuícolas nacional responde a lo que ocurre a nivel global con esta industria, que tiene el desafío de convertirse en la principal proveedora de proteína marina. ¿Qué oportunidades tiene Chile para seguir contribuyendo? Chile tiene muchas oportunidades para seguir abasteciendo los mercados internacionales. Hay que considerar que la demanda de proteína a nivel internacional sigue aumentando en la medida que la población mundial sigue aumentando. Y en Chile hemos ganado bastante conocimiento de la industria acuícola a través de los años. Por lo tanto, Chile ya tiene el conocimiento, ha mejorado procedimientos y procesos, de modo que la producción acuícola se ha convertido en un método bastante más eficiente a través del tiempo. Y por lo tanto, las oportunidades que tiene Chile para participar en los mercados internacionales son crecientes en el tiempo. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa, estamos conversando con la doctora Doris Soto Benavides, investigadora principal del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR. Doctora, antes de la pausa revisábamos la nota, también comentábamos lo que tenía que ver con la transformación en una década de la actividad acuícola en Chile, no solamente a nivel de nuestro país, sino los mercados internacionales. También es un tema bien relevante eso. No, definitivamente. Yo creo que una cosa importante es que la acuicultura hoy día a nivel global ya sobrepasa la pesca, especialmente cuando incluimos la producción de algas. Y la demanda por productos de la acuicultura y pescado en general ¿sí? Es prácticamente superior al crecimiento de la población humana. También porque ha habido una transformación. Hay mucha gente que está empezando a consumir más pescado que proteína de origen terrestre. Así que eso ha sido un forzante muy importante de los mercados. También para el caso chileno, países como Brasil, por ejemplo, han incrementado muchísimo las importaciones de salmón y se convierte en uno de los mercados importantes del salmón chileno. Sí. Y también Estados Unidos. Yo diría que incluso durante la pandemia la industria logró, digamos, de alguna manera adaptarse a lo que ocurrió ahí y entonces fue posible seguir produciendo. Lo mismo en el caso de los mejillones. La calidad del mejillón chileno, de los choritos chilenos, es estupenda. Y entonces, que ha ido aumentando, como revisábamos la nota, en términos de exportación y de exacto, conocimiento a nivel internacional. Exactamente. Por ejemplo, en Italia no se consume mucho mejillón, pero los mejillones del Mediterráneo son bastante más pequeños, ¿no? El Mediterráneo es un mar que es menos productivo. Y los mejillones nuestros son más grandes, entonces llegan muy bien a los mercados. Y también el mejillón se ha ido transformando en un producto bastante estrella. Además tiene una huella ambiental muy baja.
y querríamos que las algas ojalá se transformen en algún momento en un producto de alimentación. Hay harto que sea potencial en importante. las algas, ¿no? Hay mucho desde lo potencial. alimenticio, desde lo Sí. farmacéutico, Sí. en términos de cicatrizante. Se han ido descubriendo distintas propiedades de las algas. Sí, hay muchas posibilidades, muchos posibles mercados, pero hay, digamos, los compradores de algas, la manera en que circulan en el mercado es muy reducida Ya. y los precios del producto en playa, digamos, siguen siendo muy bajos. Entonces, ese es un problema para los productores. Claro, lo que de puede algas. ser la producción y exportación de la alga, muchas veces el margen entre ganancia y costo Sí, por el tema del precio, digamos, sí. sigue siendo un precio bajo. Efectivamente, ahí tenemos que trabajar Muy distinto a mucho. lo que podemos ver con el salmón, por ejemplo. Claro, ¿no? Y también tenemos que hacer esfuerzos para producir algas para comer. Ahí hay muchos desafíos en el ámbito tecnológico, pero ese es un tema muy relevante para Chile. Me queda un segundo ahí importante porque, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo no buscar otras funcionalidades, otros usos para las algas, por ejemplo, u otros elementos de la acuicultura? Bueno, para eso hay que investigar. Efectivamente, eso es lo que hace la investigación y tiene que ser una investigación interdisciplinaria porque no basta solamente la cosa tecnológica, también es necesario ver el tema de los mercados, la parte ambiental. Claro, hemos estado hablando estos minutos de exportación, importación, economía, comercio Exacto. internacional. O sea, Sí. es bien interdisciplinario y tiene Muy que unirse con la investigación Así es. científica propiamente tal, ¿no? Tal cual, sí, ¿Y efectivamente. cómo lo han desarrollado este mix en INCAR? Bueno, el centro es justamente un centro interdisciplinario para la investigación en la acuicultura. Tenemos 5, en realidad son 6 líneas, ¿no es cierto?, de investigación. Yo estoy a cargo del programa interdisciplinario y justamente lo que hacemos es intentar conectar los aspectos desde los estudios moleculares, ¿no es cierto?, por ejemplo, del ADN, hasta los ecosistemas, la parte social, los mercados. ¿Qué importancia tiene una enfermedad, por ejemplo, que mencionaba mi colega, una bacteria, para el empleo, por ejemplo? ¿Cuántos empleos se pierden si aparece una enfermedad? Entonces, es muy interdisciplinario. Doctora, seguimos conversando y revisando la investigación, el trabajo que hacen en INCAR con respecto a la acuicultura, que está llamada a ser el principal, lo comentábamos, proveedor de alimentos saludables en el futuro, no muy lejano. Es posible hacerlo respondiendo a los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuesto por Naciones Unidas, que vamos a estar monitoreando y revisando en la siguiente. Un estudio realizado por el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, analizó de qué manera la acuicultura puede aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, propuestos por Naciones Unidas para 2030. Las principales conclusiones que sacamos sobre los ODS es que la acuicultura contribuye a casi todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y sin embargo, estos no están contemplados de buena manera, digamos, en la formulación de estos objetivos. La segunda conclusión que obtenemos es que la acuicultura son sistemas muy específicos y que pueden tener efectos distintos sobre los ODS dependiendo de las características del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el mismo sistema acuícola, el mismo cultivo, en dos contextos distintos puede tener efectos completamente diferentes sobre los ODS. Al estudiar la salmonicultura, los investigadores concluyeron que Yo diría que tiene aportes importantes en la provisión de empleo, por ejemplo, en el ODS 1, pero tiene menos provisión de alimento para nosotros como país, es decir, alimentamos a otros países que compran el producto. Y por otra parte, tiene mayores impactos ambientales, entonces se producen ganancias en algunos y pérdidas o avances más lentos en otros ODS. una situación similar es la que observaron en la mitilicultura. Es un cultivo que está extendido por un largo territorio, que llega a lugares lejanos y por tanto, digamos, tiene impactos positivos, digamos, en empleo sobre las poblaciones remotas, incorpora a la mujer a la acuicultura, pero al mismo tiempo, para otros aspectos, como son aspectos ambientales o productivos, tiene también unas brechas que resolver. Por ejemplo, depende
de la captación natural de las semillas del medio ambiente. Y cuando el medio ambiente entrega poca semilla, eso afecta toda la cadena productiva. El estudio también analizó la producción de algas. La producción de algas en acuicultura tiene un tremendo potencial en avanzar hacia los ODS, especialmente desde la perspectiva ambiental, porque tiene esencialmente efectos positivos. Pero los cultivos desde la perspectiva social, el valor todavía es bastante bajo, es decir, no hay un retorno social y económico suficiente, y en eso sí tenemos que avanzar. También tenemos que producir algas para comer, y en Chile ese también es una brecha que tenemos que cerrar. A mediano plazo se espera que la acuicultura se posicione como el proveedor más relevante de alimentos saludables. Es por esto que desde INCAR advierten sobre la importancia de que la industria se haga cargo de estos desafíos y así logre contribuir al desarrollo sostenible en el futuro. Doctora, en los minutos que nos queda, muy importante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con mira al 2030. Y en la nota se señalaba, la acuicultura logra cumplir los 17, pero depende de la situación también de la acuicultura local, ¿no? Usted lo decía en la nota también. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, uno puede pensar en los aportes en relación, por ejemplo, a la mitigación del cambio climático a nivel global. La salmonicultura tiene una tremenda ventaja a nivel global porque es una producción de proteína con baja huella de carbono. Pero si traemos esa producción a un nivel local, por ejemplo, a un fiordo, a un ecosistema más cerrado, es posible que contribuya a los gases con efecto invernadero. Ya. Entonces, por eso es importante mirar las escalas. Aquí hay un causa-efecto, hay que ir Claro, midiendo por eso es muy importante equilibrio. mirar las escalas y uno de los desafíos más complejos es cómo podemos mejorar los beneficios, por ejemplo, el empleo, la calidad del alimento y reducir los impactos ambientales. Y eso hay que mirarlo, por ejemplo, a escala regional, y no hay buenos instrumentos para medir cuánto ganamos y cuánto perdemos para que le ayudemos a los tomadores de decisiones a decir, o sea, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces ese es un tremendo desafío científico. No es avanzar por avanzar, es avanzar pero inteligentemente. Digamos. Exactamente, tratando de balancear estos objetivos, y eso es un desafío que tenemos, que estamos trabajando en eso, digamos. Doctora Soto, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado contando también el trabajo que desarrollan en INCAR. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muy bien, un placer. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Exploradores. Recordarles que todos nuestros capítulos, centros, las universidades, los institutos que han participado con nosotros los pueden revisar en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.